Los libros que leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Libros que Leo. Hoy tenemos una historia muy importante para niños, niñas, pero también para los más grandes. Una historia realizada por Francisco Ortega y Gonzalo Martínez en el nuevo libro que se llama Aventuras en la Historia de Chile para niños y para niñas. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, no es lo mismo leer de historia que vivirla, y ese es el foco al que apunta este libro. Un libro diseñado por Francisco Ortega, Gonzalo Martínez, lo decíamos, quien acá me acompaña junto a mí, Gonzalo, así que te damos la bienvenida acá a Los Libros que Leo. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Gracias a ti, por supuesto. Saludamos igual a Francisco Ortega donde sea que esté. Oye, bueno, preguntarte, yo creo, de inicio, ¿cómo nace la idea de crear este libro? La idea es un poco antes de crear este libro. Con Francisco somos amigos hace, 15 años. Clave. Y compartimos muchas inquietudes, digamos. Por eso somos amigos. A pesar de que nos separa una diferencia de edad, digamos, considerable, tenemos esta inquietud por la historia, por la tecnología, por la ciencia, por el arte, por los viajes, etcétera. Curiosos. Sí, muy curiosos. Hijos de la revista Mampato. Y siempre, sobre todo Francisco, digamos, siempre me comenta de cosas que se entera y que son novedosas. De hecho, nuestra primera novela gráfica que hicimos, Mocha Dick, era porque Francisco vino y me dijo, ¿sabías tú que Moby Dick era chilena? Entonces, esa cosa de encontrar información interesante, basada en hechos reales y que ganas de transmitirla. Bueno, eso se ha ido... Lo desarrollamos en nuestras novelas gráficas, lo desarrollamos también en un libro que tuvimos antes que se llama Leyendas Chilenas, lo desarrollamos en nuestras conversaciones habituales, y ahí decidimos hacer algo con la historia de Chile, porque nos damos cuenta de que en la historia de Chile hay un montón de anécdotas, historias, situaciones que son súper interesantes y que ganas de que la gente... Y que aún no contadas. Claro, aún no contadas, y que ganas que la gente se entere. Y de ahí partió esta idea de toda esta tormenta de ideas que uno tiene con mi amigo Francisco, de convertirla en un libro, que finalmente van a ser 3 en principio. Ya, este es uno de 3. Este es uno de 3, sí, que son aventuras en la historia de Chile, porque a los dos nos gusta la aventura. Además, hemos vivido aventuras en la vida real, nos gusta el mar, nos gusta todo ese... Y con niños, porque en el transcurso de los años nos hemos dado cuenta de que los niños de repente no se les comunican historias, no quiero acusar a nadie, respetuosamente, digamos. O sea, queremos que tanto los niños como los grandes se enteren de lo que nosotros descubrimos. Claro. Ahora, una de las cosas que a mí me gusta mucho del libro, que yo creo que llama la atención, es que los personajes son parte de la historia. Sí. Van creando distintas, como cuentos, son 10 de hecho, y cada uno se sumerge en la historia, es partícipe, y eso llama mucho la atención porque no se cuenta como un hecho abstracto, como desde una tercera persona. Efectivamente. Tiene que ver con las ganas de contar, por eso se llama aventuras. Nosotros nosotros quisimos que los protagonistas, que en este caso son niños, vivieran la aventura. Claro. Sí. Y es por una cosa, funciona bien con los lectores, pero funciona muy bien con nosotros. Nosotros nos sentimos felices. Nosotros no hacemos cálculo editorial al hacer esto. Nosotros hacemos lo que nosotros queremos contar. Y contar aventuras con niños. Yo soy muy fan de una novela de Julio Verne que se llama 2 años de vacaciones. Que son unos cabros chicos que quedan varados en una isla después de un naufragio. Son unos niños entre 8 y 16 años. Esta cosa de tener niños viviendo una aventura es una cosa que me marcó cuando era chico y todavía me gusta esa novela. Yo creo que eso igual quedó. Claro, queda. Entonces esa cosa de vivir la aventura y de que niños estén preparados para vivir la aventura y tengan ganas de vivir la aventura es una cosa que nos apasiona a los dos. Mira, y una de las cosas que te quería preguntar, porque para que las personas sepan, este libro reúne 10 historias de Chile. Sí. Pero yo creo que un desafío es escoger esta historia. ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos fuera? ¿Cómo fue el proceso de elegirla? Primero elegimos 10 momentos que nos parecían importantes. Por un lado, es una mezcla. Primero 10 momentos, no fueron 10, fueron 15 momentos. Partimos con 15. 15 momentos que nos parecieron importantes y además
de los cuales tuviéramos algo interesante que contar. Claro. O sea, algo novedoso, interesante y novedoso. Ujú. No vamos a relatar la batalla de Maipú como ya se relató. Claro. ¿Qué otro enfoque interesante podríamos darle que esté anclado en la realidad también? No vamos a inventar cosas. Hay ficción acá, pero ficción basada en hechos reales. Eso es lo primero. Luego nos juntamos con nuestro editor. Y con Ya. nuestro editor hicimos la segunda selección. De hecho, no íbamos a poner el combate naval de Iquique, Ya. porque decíamos, combate naval de Iquique está tan visto. Pero está súper bien no, contado. bueno. Yo creo que es uno de mis favoritos de los 10. Bueno, por eso, pero nuestro editor dice, no tiene que ir. Pero No. es que, no tiene que ir, pero ¿cómo? Si hasta todo el mundo no, tiene que ir. Y ahí fue donde Francisco se le ocurrió, Ya. ok, va a ir, pero lo vamos a contar desde otro ángulo. Excelente. No, porque estaba la posibilidad, en un momento pensamos, en la Esmeralda habían niños. Y ¿sabes lo que mucho me gustó de eso? Que las protagonistas son mujeres. Sí. Era una historia que siempre ha estado contada Absolutamente. por y para hombres. Entonces yo lo encontré genial. Sí. Entonces, como decía, en la Esmeralda habían niños, decía, podríamos contarlo de la perspectiva, no, nos parecía un poco duro, digamos. Y ahí fue donde Francisco dijo, tomémoslo de otro ángulo, de unas niñas que no saben lo que está pasando. No, Que lo brillante. ven desde lejos. Sí. Eso igual es- fue desafiante, perdón, cómo hacer de la historia un poco más lúdica, porque son hechos que tú dices, son importantes, son densos. Sí. ¿Cómo fue el proceso de que no fuera así? De que Eh, fuera un poco más entretenida, más cercana. Tiene que... O sea, Bueno, yo creo que la ilustración, que es tu punto fuerte, es principal. sí, primero con Francisco venimos de esa cultura, digamos, Ya. nuevamente de la aventura, de contar historias que transcurren en lugares extraños, viajes, etcétera. Y por otro lado, como este libro, habitualmente los libros ilustrados, el escritor escribe el texto y el ilustrador representa ese Claro. texto en una ilustración. Ujú. En este caso fue al revés. Con Francisco nos pensamos la historia, Ya. Francisco hizo un resumen de cada una de las historias, Para más o menos, que tú más o claro menos, y luego yo hice la ilustración. Y en función de esa ilustración, Francisco construyó el relato de las Claro. páginas, no era solo el resumen. Entonces, yo creo que la naturalidad que tiene, la relación que hay entre la ilustración y el texto relato. viene de ahí, que fue que no la ilustración no es parte del resultado de un texto, sino que fue al revés. Ujú. Sí, y se nota esa complicidad de ambos Sí. en cómo funciona el libro. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que al principio del texto parte con un cómic. Sí. Y ese cómic dice algo que yo lo he escuchado a mi hermano, de hecho, que la historia de Chile es fome, dice de plano. Y yo lo he mirado como, a ver qué tan cierto es. ¿Por qué nace eso? ¿Tú crees? ¿Por qué se percibe aún entre los jóvenes, los niños, que no es tan llamativo? Te pregunto porque quizás no estamos transmitiendo la historia como algo que sí es importante, que sí es llamativo, como que falta eso. Quizá, a mí me tocó, yo pasé por la escuela hace mucho tiempo, entonces Ya. a mí me la enseñaron de una manera que era como tosca, yo no sé cómo la Fecha, enseñaron. dato, fecha, dato. Efectivamente. Yo estoy muy agradecido a mis profesores de la escuela básica y del liceo, digamos, pero claro, la historia era un tema que a mí me costaba mucho. Precisamente por eso, porque me distraía mucho con la Ya. fecha, con los datos, no me anclaban a un momento. Un amigo muy querido que es profesor me dijo, ya no es así, ahora los profesores están haciendo un esfuerzo por... Ok, o sea, nos acusó de ser excesivos, pero Claro. efectivamente los niños sienten que no es interesante. Ahora, nosotros, después de yo ser alguien que pensaba que efectivamente la historia de Chile era fome, digamos, cuando uno empieza a investigar ya grande, cuando adquiere esas cosas lindas que es la curiosidad adulta, te das cuenta que la historia de Chile es más truculenta que Juego de Tronos, digamos. Tiene una cantidad de idas, venidas, Personajes, sí. etcétera. Tiene héroes que nos conocíamos como el de Javiera Carrera, por ejemplo, que para nosotros es súper importante haberlo Contemos un destacado. poco de qué se trata ese Bueno, cuento. esto es una cosa con la que llegó Francisco. Ya. Francisco descubrió que Javiera Carrera no solo bailaba la refalosa, sino que además era la que armó todo el sistema de espías.
Y que fue crucial en claro, la historia. Claro, que le ayudó a los hermanos a armar esta revolución acá en este pedazo del mundo. Él armó un sistema criptográfico para traspasar historia, o sea, comunicaciones, mensajes. Entonces, nos pareció que no era una comparsa, sino que como que Javiera Carrera era el cerebro detrás de la revolución. Y qué importante, ¿eh? Sí, no, pues las canciones dicen que Javiera Carrera bailaba la refalosa y chao. Se desvirtuaba un poco ahí. Claro, es lo que sabíamos, pero ahora que uno tiene más información, tiene más acceso, uno dice que ganas de que el resto de la gente sepa este tipo de historia. Sí. O en el caso, por ejemplo, de la historia de Lautaro que hay en este libro, también, esta es una investigación que hice yo en relación a cómo en realidad se vestían los mapuches, cuál era la cultura que había en esa época. Nosotros estamos acostumbrados por los cuadros de Pedro Subercaseaux que hay en el Ministerio de Defensa a un Lautaro a guata pelada, ¿no es cierto?, claro. Y con taparrabo. Que es como la imagen que uno tiene. La imagen del salvaje, claro, valiente y todo, pero un salvaje. Pero en realidad tenía una cultura mucho más sofisticada que eso. Lautaro usaba una camisa roja, según textos del Ejército de Chile. Usaba una camisa roja. Los guerreros mapuches usaban armaduras de cuero de foca, usaban yelmo, usaban escudo. Era una cosa totalmente distinta a cómo nos enseñaron. Entonces, nos parecía súper interesante hablar de eso. Sí. Yo creo que gran parte del libro derriba estos mitos, estos paradigmas que hay en torno a la historia, y también hace esto de la aventura que decimos que es tan importante, y tú decías que igual se crean nuevas formas de contar la historia, y te lo pregunto porque sabemos que la historia es importante para un país, que hay historia, que hay memoria. Entonces, ¿cómo colabora este libro en ciudadanos futuros y ciudadanas futuras más conscientes también? Me gustaría contestarte eso, pero sonaría como muy vanidoso de mi parte. Yo prefiero quedarme... Algo hace, claro, sin duda. Yo prefiero quedarme con el hecho de que el impulso inicial de esto fue contarle a las personas historias que a nosotros nos parecían fascinantes, enfoques nuevos que nos parecían fascinantes, y esas personas resulta que tienen 8, 9, 10, 12 años. Pero son personas. Nosotros le hablamos a estos niños como personas, no como niños, con el respeto que se merecen y con la misma altura de mira como la que te hablamos a ti. Una de las cosas que nos han dicho es que también esto resulta atractivo para los lectores grandes, porque es precisamente eso. Personalmente yo no creo en esta cosa de la literatura infantil, la literatura adulta. Hay literatura adulta, sí. Claro. Pero la literatura no tiene por qué estar tan seccionada, digamos. Una cosa puede ser interesante tanto para un niño como para un adulto. Gonzalo, ahora, si tú me lo preguntas, yo creo que sin duda ayuda a ciudadanos más conscientes y más conectados con Chile. Muchas gracias. Ahora, pasamos a la segunda etapa del programa, que es un poco más lúdica. Dime. De hecho, esta vez le puse ping-pong histórico. Ya. Así que te voy a hacer 8 preguntas y quiero que contestes lo más rápido posible. Ya. Oh, primero. Freud. ¿A qué época de la historia de Chile viajarías? Si pudiéramos. Sí. En una máquina del tiempo. A la de los gobiernos radicales. Sí. Sí, porque era como como que un país, un Chile que estaba como despertando las películas, el cine que se hacía, había como una cosa que te llamaba ahí. Me llama mucho la atención, y además está como vinculado a ese Santiago que yo quiero tanto todavía. Digamos. Santiaguino de tomo y lomo. De tomo y lomo, sí. 2. ¿Qué personaje histórico tendrías de profesor? Andrés Bello. Andrés Bello, mi universidad. Bien, la mía también. 3. ¿A qué personaje invitarías a almorzar de la historia de Chile? ¿Con quién tendría un almuerzo? Pablo de Roca. Pablo de Roca. Oye, esto me gusta. ¿Qué aventura de las 10 del libro crees que sería una buena adaptación como Netflix, por ejemplo? Todas, pero la que nosotros queremos hacer, esta es una idea que tenemos. Spoiler, ni siquiera sé si vamos a poder, porque hacer una novela gráfica, yo hago novelas gráficas, es lo que hago básicamente. Digamos. Este es un libro ilustrado que son unas cosas que hacemos
que A veces, tiene otro claro. enfoque, digamos. Yo tengo ganas de hacer la primera historia. Ya. Porque en el fondo, nuevamente con la novedad, la primera historia es Chile hace 15.000 años atrás. Interesantísimo. Claro, porque todos pensamos Chile, el descubrimiento de Chile, Diego Almagro o Hernando Magallanes. No, Chile empezó antes, digamos. Y hay cosas sin contar. 15.000 años atrás. 6. ¿Batalla o hecho que más te intriga? O sea, es que la batalla de Chacabuco. Chacabuco. Sí, porque yo he leído cómo se movían las tropas. Es un misterio. Esas batallas de esa época, no solo en Chile, sino que de esa época, eran raras porque uno piensa que había mucha gente, pero quizás no había tanta gente. Cómo eran los movimientos de tropas. Eran soldados que no eran tan entrenados. Ganas de saber. Ahora, puede que me decepcione y termine como triste, digamos, de la carnicería, pero en términos estratégicos me gustaría saber más sobre la batalla de Chacabuco. 7. ¿Qué palabra usarías para describir a Chile? Cultura. Cultura. Sí. Y 8. Si fueras un objeto de época, ¿cuál serías? El avión, mira, ¿Ya? el avión Montboissin sobre el que se hizo el primer vuelo en Chile, por Importante. César Copeta. Mira. Sí, me gustan los aviones. ¿Te gustan los aviones? Y se nota en una de tus ilustraciones. Sí. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Una gran historia que hemos conversado, un libro que trasciende, yo creo, para niños y niñas y que sin duda cuenta aquello que aún no ha sido contado y que pone a nuevos personajes en otro foco, en otro fondo. Así que te agradecemos sin duda que estuviera acá en los libros que leo. Muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien. Muchas gracias. Así que gracias a todos también por acompañarnos. Sigan ahí sintonizando los libros que leo y por supuesto que vean, que lean este libro que está disponible en todas las librerías del país. Así que con esto ya finalizamos hoy los libros que leo.